no vamos a negar aquí que estamos todos vendiendo libros, ¿no? Abajo, aquí todos nosotros estamos en ese tema que tampoco es tan fácil en una sociedad, ¿no?, como la nuestra, que no está acostumbrada tanto a leer, como permeada por la televisión, por la radio, por otras cosas, por el internet ahora. Pero si de leer se trata, si de vender libros se trata, pues vemos que Crepúsculo, que es una saga de finalmente un Drácula adolescente, ¿no?, una historia ya muy tratada, muy trajinada, pero con una novedad, y eso finalmente pues captura nuevos públicos. Yo escogí este tema de Sofonías porque me pareció que al principio de todos, cuando escuchamos por primera vez algo de Sofonías, pues nos causa impresión y de pronto negativa por el tema de la necrofilia, una parafilia pues que es de las menos comunes que puedan existir. Y a medida que fui escuchando cuentos, dichos sobre Sofonías, pues dije, de pronto aquí hay elementos para hacer una historia, y me di a la tarea de preguntar, de indagar e incluso de llegar a esculcar en los archivos del hospital y poder conocer su hoja de vida y ver que sí tuvo llamados de atención, pero por su adicción al trabajo. Era un trabajólico como muchos de los que nos apasiona lo que hacemos cuando encontramos realmente una vocación en esta vida. Y Sofonías fue eso, un personaje que viene de Nariño, trabajó en Cali, en un matadero, y posiblemente de allí sintió pasión por eso, por el frío de la muerte, ¿no?, desde los animales, y luego llega aquí a Pereira, como muchos que no somos de acá, se establece su hogar. En realidad fueron 3 hogares, y un trabajo estable de toda la vida que le dio para pensionarse con el Hospital San Jorge. Entonces, interesante ver cómo él fue capaz de hacer algo que nadie más era capaz de hacer en este pequeño pueblo que era Pereira en los años 50, y cómo la gente empieza a decir cosas de él a raíz de que, hasta donde yo pude averiguar, no hay un papel, un certificado que diga que Sofonías fue sancionado por ese tema de la necrofilia. Sí hubo sanciones por otras cosas, incluso le llamaban la atención por no tomar vacaciones, dejaba perder las vacaciones por estar ahí, porque no había quien lo reemplazara tampoco. Entonces ni las cobraba ni las tomaba, hasta que en un punto le pasan un memorando para que haga, pues, por ley le tocaba además, y ver cómo a los niños sí los dejaba entrar, les enseñaba incluso a hacer autopsias, y a los adultos los espantaba con sangre, salpicándoles sangre. Otra de las personas que lo conoció dice que él salía con su delantal untado de sangre humana, y así, sin lavarse las manos ni nada, iba a la cafetería de la esquina a comprar una torta y un vaso de leche, que era su refrigerio. Y una persona que le preguntó que si no le daba asco hacer eso, él no hablaba, sino simplemente con una mirada macabra, así, con las gafas así, se burlaba de la gente porque sabía que le tenían miedo y disfrutaba de eso. Entonces, ¿cómo juzgar a Sofonías si vemos, por ejemplo, que en el antiguo Egipto Isis violó el cadáver de Osiris para concebir a Horus? Pues, y son dioses. Nosotros lo juzgamos, ¿por qué? Pues por nuestra cultura, porque somos criados en el cristianismo, por eso le tenemos miedo a la muerte, y por eso desconocemos que somos organismos pluricelulares como una vaca o como un cerdo. Pero no tenemos problema en comernos un cerdo o una vaca, porque no vemos cómo lo matan. Pero sí tenemos problema en que una persona acaricia a un muerto humano. Eso es, ¿qué?, psicológico, social. ¿Hasta dónde actúan los instintos ahí? Porque una persona que tenga esas parafilias, cualquiera que sea, no solo la necrofilia, ¿por qué la tiene? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el trauma de la infancia? Eso que nos lo diga Freud. Pero ¿por qué nosotros juzgamos? ¿Y por qué le tenemos miedo a una persona así? Por supuesto, porque somos una sociedad civilizada donde hay unas normas y unos comportamientos, pero las parafilias
sobrepasan todo eso, ¿no? Todas esas leyes y todas esas pues, imposiciones que finalmente se dan. En los animales, que son también pues, instintivos, sucede. Hay casos de animales que cometen necrofilia. Entonces, ¿por qué un ser humano no lo puede? Es decir, obviamente no lo debemos hacer, yo no estoy diciendo que eso sea normal, no lo voy a normalizar, pero es tratar de entender que hay gente que tiene ese problema, llamémoslo así, o esa dificultad, o esa parafilia, y no es el caso de Sofonía realmente. No hay una prueba. ¿De dónde salió ese dicho? ¿Quién lo dijo? El asunto de este libro es más allá, es como un chisme, o como una de pronto, o alguien que llegó y vio a un momento, lo interpretó mal, y de ahí surge todo un mito que ha durado años. A Sofonía solo lo recuerdan por eso, y no hay una prueba, nadie le consta y lo repiten, y lo repetimos, digamos. Entonces, es cómo termina, y sobre todo la familia es muy esquiva a hablar del papá, por eso mismo. Porque cuando usted ya tiene una fama, ¿cómo la quita? Por eso vuelvo al libro anterior, al de hace 3 años, es exactamente lo mismo. Ya cuando una fama se cría, es imposible erradicarla, así se cambian los nombres de los barrios, la Cumbre, la Cumbrecita y el Bosque, pongan Villavicencio, la fama siguió. Lo mismo pasa con Sofonías, interesante conocerlo, explorarlo y sobre todo entenderlo, ¿no? Más que juzgarlo, porque yo en parte me identifico con él, porque digamos que la sociedad que me rodea no es de todo de mi gusto, no porque las personas y los amigos que tenga no lo sean, hay gente maravillosa, sino en general cómo funciona todo este sistema, ¿no? Políticamente, económicamente, me parece que cada vez estamos peor, ya parecemos un circo con esta escapada de esta señora, todo el mundo está hablando ya hace como 4 días. Con una sociedad así, pues es muy fácil volverse uno inadaptado y buscar la soledad para muchos, pienso yo. En mi caso a veces prefiero no saber nada de lo que está pasando a tener que escuchar tantas barbaridades en las que uno se siente impotente de no hacer nada. Sofonías en su momento, en los años 50, ¿por qué lo hizo? Él no, parece que detestaba a la gente, no, se sentía a gusto con los muertos, con los que no hablan, con los que no se mueven, con los que no dicen nada. Es como los que aman los animales, prefieren estar con los animales que con los mismos humanos. ¿Por qué nos volvemos así? Porque cada vez como que socializar es más difícil, o porque se cansa uno de las apariencias, que si uno no tiene ropas de marca entonces no encaja. Yo por eso lo entiendo, porque él halló en su trabajo su pasión, y yo creo que eso es destacable. Yo no soy capaz de ver sangre, me desmayo, no soy capaz de ver una autopsia. ¿Quién es capaz de hacer eso? Ahora es una profesión, pero el tiempo de Sofonías era un oficio que solamente él era capaz, y hay que ver el amor que tenían por eso. ¿Qué más les puedo yo contar así en detalle? El impacto que él tuvo, según me cuentan, fue cuando le tocó hacerle la autopsia a la Pola. La Pola era una mujer que se disfrazaba con traje de charreteras, como un militar, y era muy patriota. Esa la menciona mucho Luis Carlos González en uno de sus escritos, y fue un personaje de acá de Pereira también, como Chila, como muchos, como en Bogotá, por decir el Bobo de Trampilla o la Loca Margarita. Ella no se perdía todo acto oficial donde cantaba el himno, y ella, nadie le había escuchado sobre la Pola. Yo creo que sí, ella murió asesinada, y creo que en los tanques, y decían que todo el mundo que ella había terminado en boca de todo el mundo, pues porque por el agua que, bueno, en fin, es una anécdota sobre ella. Entonces eso le impactó mucho a él, porque parece que la apreciaba, y ver su cadáver, pues sí, o sea, Sofonía sí se conmovía de todas maneras ante la muerte, pues por lo menos de sus conocidos, no era tan frío en ese sentido. Por ejemplo, de acceder a los documentos públicos del hospital, eso fue la parte más complicada, estresante, porque yo pensaba que los derechos de petición son para un derecho, digamos, es que ni siquiera deben pasarse. Si usted está enfermo, tienen que atenderlo, pero hay que pasar derecho de petición hasta para que le dejen ver a uno archivos muertos, inactivos. Y yo, bueno, y hay que esperar. Por fortuna
me aprobaron que sí. Pero que no puede tomarle foto a la foto del expediente. ¿Que por qué? Que porque eso de pronto cae mal las manos, que bueno, en fin. Hay una ley que uno puede, cualquier colombiano puede acceder a archivos muertos de cualquier entidad pública, pero los funcionarios públicos parece que les pagaran por complicarle la existencia a la gente que acude a ellos, más que por solucionarles los problemas. Finalmente después se pudo acceder a eso, no me dejaron tomar fotos, tuve que transcribir las cosas, no entiendo cuál sea la diferencia en eso, pero bueno, finalmente se pudo hacer. Y ya después, eso lo hice hace como 2 años, y ya este año que volví como a pulir datos y cosas para complementar lo del libro, fui, y por fortuna había gente a mí, conocidas mías, y sin pedir derecho de petición ni nada, me dejaron tomar la foto y me dejaron acceder nuevamente al expediente. Entonces, todo es de palancas, de conocidos, en fin, como sucede todo acá. Eso fue una de las anécdotas. Conocer a los hijos de él, hay uno que cuida carros ahí al lado del hospital, pero ellos son muy callados, no son muy dados como a dar información. El que trabaja en medicina legal sí me atendió, ¿no? En su casa incluso, no tenían así una foto de Sofonías, pero pues hasta donde pudo me contó más o menos de la situación familiar. Sofonías al parecer tuvo 3 esposas, hijos con las 3, no sé si hay alguien aquí familiar de él, pero pues las relaciones no son como muy buenas y pues me imagino que también se debe sentir como en un estigma con su papá, ¿no? Muchos son hijos de Sofonía, entonces la gente asume una actitud frente a ellos que no debe ser fácil tampoco. Por eso no fue fácil tampoco escarbar, y es que no, esos temas son, sí, coger con pinzas como está en la foto. Pero finalmente lo que yo pretendo es que pues no dejar perder esa historia de, por más macabra que parezca, conocerla y que quede ahí. No sé, de pronto en el futuro alguien se haga el Sofonías adolescente enamorada de muertas que reviven, ¿no? Qué sé yo, algo más ficción, que es lo que le gusta más a la gente. Ahora estaban hablando en otra sala de eso, gusta más la ficción que la realidad, aunque la realidad supera la ficción, a mi modo de ver. Y ya, eso es todo. Y bueno, y la otra parte complicada fue la impresión del libro. Definitivamente esto es, si no es con editorial o con eso, es un dolor de cabeza totalmente. Pues yo llegué tarde, pero ¿qué fue lo que lo motivó a escribir el libro? O sea, pues a mí me llamó la atención pues porque yo vivía por allá. Esa calle era un mito, pues para nosotros, pues cuando éramos niños era una calle muy fría, sí, como que hasta nos daba miedo pues pasar por ahí, porque pues era la calle de los muertos. Pero entonces pues bueno, llegué tarde, pero ¿qué te motivó a escribir el libro? Lúgubre y tétrica la calle, sí, a muchos niños les prohibían incluso pasar por allá no pasen porque ese señor le tenía miedo. No, yo lo que le digo al comienzo, igual que con lo de las peregrinas, yo escuché, pero eso es cuento de la gente, yo tengo muchas amigas, ¿no? Pero es que lo que me lleva es a que somos una sociedad del miedo, actuamos por miedo y actuamos por lo que escuchamos y creemos, pero no por lo que realmente sabemos, no nos damos la tarea de investigar y entender, y eso pasa en todo, en el referendo, en todo. Sí, en lo de la marihuana, la gente cómo opina, no es porque la tengan que probar, sino no la prueban, no. Conocen la historia de la marihuana, han leído sobre eso y han leído por qué la empezaron a penalizar. Si leyeran todo eso, tienen otra visión, pero no, yo no me opongo porque la mayoría dice que hay que oponerse, pero no quieren entender realmente qué es eso. Pero al alcohol no, nadie se opone, al whisky nadie se opone. O sí, a que repartan el atalaya en los parques nadie se opone, y esa es una droga, el opio del pueblo, y eso nadie se opone, pero la marihuana sí. ¿Y qué es peor? ¿Qué hace más daño? Entonces, ojalá fuéramos una sociedad más de conocer, de saber, de entender, que de creer, de suponer. Es que a mí me parece, y a mí me parece, ¿con base en qué? Entonces, por eso, porque me gusta
Pues sí, como es un amigo de Manizales, pisando callos, pues yo no creo que esté pisando callos, pero con la familia de él sí se molesten. Pero por eso existen las biografías no autorizadas, ¿no? Entonces... Pues una pregunta. Concluimos que el estigma principal de él fue es que la necrofilia, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces tú comentabas de que, digamos, en la hoja de vida de la clínica del Hospital San Jorge no se encuentra ningún llamado de atención. No. Pero la pregunta concreta más bien sería esta. ¿Hubo en algún momento actuó la ley o hubo en un momento algún castigo? Porque lo que yo escuché de niño se decía que incluso en un momento dado ha sido condenado porque él ha tenido abuso con la hija de un médico. Ajá. Y que a raíz de ello entonces ha sido condenado. Pero como no había quien pudiera producir su trabajo, su labor, le habían permitido de que siguiera en el Hospital San Jorge en ese sitio como casa por cárcel. Sí, es lo que se dice. Entonces la pregunta mía era por ello, ¿no? Si realmente tú hiciste alguna investigación al aspecto del punto penal en algún juzgado o en la misma cárcel de la 40 o qué sé yo, si realmente eso, que esa anécdota sí tenía algo de realidad. Bien dice el dicho de que cuando hay piedras, el río sí. Pues yo, mire, yo llegué, eso exactamente escuché lo mismo. El expediente viene numerado, el del hospital, la hoja de vida. Está numerado, entonces no hay papeles desaparecidos porque faltaría ese número. Pero sí me decían lo mismo, entonces yo fui al juzgado primero, que se supone que era el único juzgado que había en Pereira en ese entonces. Que no, que eso pasó a la fiscalía no sé qué año. Me fui a la fiscalía, pasé lo mismo, el derecho de petición. Finalmente, después de meses, me dijeron no le podemos dar esa información, no le damos acceso, porque puede caer en malas manos. Ahí yo lo cuento más o menos. O sea, no lo pude probar. Las personas que trabajaron ahí, que se pensionaron ahí, que conocieron las Sofonías, dicen que no, que eso es cuento. Si pasó, si llegó a pasar, tuvo que haber sido antes de los años 60, por decir algo. O sea, que ni siquiera haya quedado un papel. Puede que haya existido un proceso, puede que haya sucedido, pero exactamente, como no había quien lo hiciera, pues lo dejaron libre. Pues en esa época, digamos que las leyes, no, que iba a decir que no son estrictas como ahora, no, eran diferentes. La misma historia. Eran diferentes. No había tanto papel, más bien, no había tanto papel. Entonces puede que sí haya pasado, pero yo no lo puedo comprobar, entonces ¿cómo lo voy a decir que sí? Interesante que alguien que trabaje en la fiscalía y tenga acceso a esos papeles de pronto algún día descubra de Sofonías, sí, y bueno, salga otro cuento, o digan, bueno, cierto, que quede abierta la historia, pero lo que yo pude, ¿cómo lo voy a decir? Pero sí, pero ¿por qué lo decían? Exacto, ¿por qué lo decían? Es como lo de que comía encima de los cadáveres. Es que yo lo vi comiendo encima del cadáver, pero encima ¿cómo? A un lado, no, ponía el plato sobre el cadáver. Y yo, pero en serio, si yo lo vi, me dice. Yo también lo vi. Y bueno, esa persona, ¿por qué se va a inventar eso? O puede que el ser humano, con tanto que escucha una cosa, de tanto escucharla, la imagine y crea que con el tiempo lo vio, porque a uno le puede pasar eso. Yo lo vi o me lo contaron y ahora creo. Porque es que realmente es. Nomás cuando sucede un asesinato, un robo, los varios testigos, uno lo vio que tenía camisa verde, otro que camisa verde, eso nunca coincide. Entonces, con el paso del tiempo, pues mucho menos. Buenas tardes. Yo hace más de 25 años, de 1992 a 1995, fui gerente general de casa de por favor. Si quiere, sí, para que le escuchen. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. De 1992 a 1995 yo fui gerente general de Casa de Funerales La Piedad, lo que llama ahora Siempre La Piedad. En esa época los conductores de nuestras carrozas dentro de su perfil tenían que saber manejar y preparar cuerpos. Y con nosotros trabajó Jaime Burbano, que si mi memoria no me falla era sobrino de Sofonías Burbano. Y a mi oído también llegó una cantidad de comentarios de Sofonías, ¿cierto? Porque eso no se sabía si era un mito, si era un tabú, si eran chismes y todo eso. En realidad
Yo alguna vez lo llamé a la gerencia y charlamos porque nos hicimos muy buenos amigos, tuvimos muy buena relación, y le pregunté que qué tan cierto era lo que se comentaba del tío. Y él me dijo que infortunadamente para él y para la familia, muchas de las cosas que se comentaban de él eran ciertas, como por ejemplo comer en plena preparación y de pronto no sé si acceder carnalmente a niñas ya muertas o a hombres o algo. O sea, el mismo sobrino me confirmó que eso infortunadamente era cierto. Ahí solamente les dejo esa inquietud. Muchas gracias, Aldemar. Gracias. Pero infortunadamente para la familia o para nosotros o para el muerto o para el que todo lo ve pero nada evita. Porque es que Aquiles en Troya cuando mata a Pentesilea, reina de las Amazonas, la ve tan hermosa que no puede contener su lujuria. Y Aquiles es Aquiles. Lo mata con una flecha en el talón, ¿no? Pero es Aquiles. Y entonces porque Sofonías de Pereira entonces desafortunadamente no puede ser un personaje de la literatura. A eso es a lo que yo voy. Le tocó nacer aquí entre el cristianismo que condena y juzga pero no entiende, no se pone en los zapatos de los demás, mientras que pues otras culturas celebran la muerte, ¿no? Porque es un paso más a donde es el descanso de esto, en fin, es lo normal, lo que tiene que pasar. Pues afortunados nosotros que no nacemos de pronto con ese tipo de parafilias tan negativas o tan reprochables. Pero usted lo dijo, no se sabe, que comía sí, que le sacaba la grasa a los muertos para venderla sí, y que la gente se la compraba también sabiendo que era grasa de muerto. ¿Y para qué la usaban? Para el coto óseo, eso ya no se ve porque eso era un cuento de la sal maltratada. Pero lo usaban para eso, para las quemaduras, para los nodillos. Incluso hay gente que piensa que poniéndole los nodillos a los muertos eso se desaparece. ¿Qué tanto de ciencia tenga eso? Pues no sé. Que protestó alguna vez que se acumularon los cadáveres NN, sacó un cadáver y lo paseó por todo el hospital para que le dieran la plata para enterrarlos y le funcionó la estrategia. Muchos cuentos así, de mucho miedo, sobre todo con Sofonías. Incluso tuve la oportunidad de hablar con el doctor Ariel Orrego, que fue el director de la clínica, del hospital en su momento, que lo suspendió porque uno de los hijos sí hacía como... Lo que ellos hacían con los cadáveres era, usted que pertenece a las funerarias lo puede saber, las funerarias pues obviamente el negocio de la misericordia de enterrar a un muerto no es solamente exclusivo de las iglesias, sino de las funerarias, y ahora pues esas casas de oración que son negocios enteros. Le pagaban a Sofonías como una liga o guita, como dicen eso, para que mandara a la familia para allá, no para la competencia, sino para allá. Entonces el que más plata le daba, mandaba a la familia para allá. Por eso sí le llamaron atención a Sofonías y al hijo, y por eso lo echaron finalmente. Lo echaron porque también ya estaba pensionado, entonces le dijeron pues ya no más. Pero de resto, no, lo otro no, y si sí, pues ¿cómo lo juzgamos? Es que ¿cómo sabemos qué traumas tuvo en su infancia? ¿Por qué trabajó en un matadero? ¿Qué le pasó allá para desarrollar? ¿O por qué se produce ese tipo de cosas, ¿no? Terrible, pues si la familia de la muerta no sabe, y si a él no le pasa nada físicamente, pues ¿qué pasa? Pues yo no sé, no debería leer uno tanto mal a eso, ¿no? ¿Sería que también hablaba con los muertos? No sé, yo creo que no, porque él era muy callado, dicen que él era muy callado, pero yo sí en el libro, digámoslo, aunque trato de ser lo más basado en la realidad posible, a la muerte la personifico como si fuera una enamorada de él, como si él se enamorara de ella, y digamos esos cadáveres que le manda a él son regalos de flirteo que ella tiene con él, ¿no? Como una especie de muerte, porque igual la muerte es protagonista de muchas historias y va a ser la protagonista de todos nosotros algún día, va a estar en nuestras vidas en algún momento, eso es innegable. Entonces también quitarle un poco de miedo al tema de la muerte. Como dato curioso, a partir de lo del libro del movimiento por redes sociales, han salido unos muchachos que, ¿cómo se llamará eso? De
death metal, usted sabe más de eso, Black Ricardo. metal debe ser. ¿Hay death metal? Sí, No, black algo de metal. muerte. Sí, Black sí, metal. algo así. Pero que se visten de negro y es como un culto a la muerte, pero en la música Pero es satánico, y si es satánico es metálica. black metal. No, yo no sé si será satánico, ¿no? Pues Pues, pinta la cara. el caso es que, no, bueno, el caso es que se interesaron por el libro. Entonces debe ser que es un gusto por la muerte también. Hay gente que le gusta la muerte. Pues no matar, sino la figura esa esquelética de la voz y bueno, la de las películas pues que vemos. Hay un gusto por eso también. Y la gente pues le tendrá miedo también a ellos. Pero por eso, porque yo creo que se quitan todas esas cosas que nos meten culturalmente y pues aprenden a disfrutarse de eso que finalmente pues miedo cuando llegue, ¿no? Ojalá nos cojan con el menos dolor posible y ojalá dormidos que ni nos demos cuenta porque la idea es evitar el sufrimiento. Aldemar, buenas tardes. Primero felicitarlo. Segundo, yo creo que hay varias razones por las cuales la gente se motiva para leer el libro. Una, quizás para que la gente conozca más a fondo la historia, otros para que conozcan a Sofonías y seguramente el tema del morbo que llama al conocer la historia, pero quería preguntarle desde el punto de vista narrativo, ¿cómo hizo para encarar la historia? Porque es una historia muy local, muy nuestra, pero la idea es que se globalice y que pueda llegar lo más lejos posible. ¿Cómo narrativamente encaró la historia, la escritura de la historia como tal, como con ese objetivo de que pueda trascender más allá de la historia parroquial de Pereira en torno a un personaje como Sofonías? No, yo no lo hago con ese propósito. No, yo creo que la forma en que se escriba, porque pues ya de hecho el idioma lo limita a uno, porque si estuviera en inglés pues de pronto traspasaría más fronteras. La forma en que está escrita yo creo que es lo que hace que una historia pueda romper fronteras, porque el resto no, el personaje, de hecho sí, el personaje por sí solo lo podría hacer, claro. Ahora hace poquito buscando sobre necrofilia y entender un poco más eso, yo no sabía que con el cadáver de Evita había pasado eso, de Evita Perón. El cadáver lo perdió mucho tiempo, lo secuestraron, en fin, ustedes saben también esa historia. Y un tipo de los que la tuvo secuestrada se enamoró y le hizo de todos los vejámenes a ese cadáver. Entonces, pues, yo no sabía, y siendo Evita, no sé si en la película de Madonna dicen algo de eso, no sé, pero puede ser que la necrofilia no sea tampoco tan extraña como uno creería. Y quién sabe si los muertos no hablan. Entonces, yo pienso que la gente que tiene esas cosas busca trabajar en eso, ¿no? Los que usan niños buscan trabajar. Pues no estoy diciendo que, pero yo creo que la gente busca ese tipo de condiciones para que eso suceda, porque una persona que trabaja en aparentemente algo normal, ¿cómo va a ser para acceder a eso? Pues tiene uno que ser sepulturero o trabajar con muertos para que desarrollar ese tipo de cosas, supongo yo, no sé. Pero bueno, me salió el tema. No sé, yo creo que eso es el tiempo el que dirá si la historia vale la pena y si uno si escribía bien o no, o nada, o se muere eso en el olvido, o porque la gente no lea, porque a mí me parece Ricardo Sánchez y Luis Carlos González escritores excelentes, pero cómo es que aquí ni siquiera se reproducen esos libros. Eso debería ser obligatorio para todo niño de Pereira en todas las escuelas leer a esos dos por lo menos, en este momento que me acuerdo, porque son buenísimos y está toda la historia de la ciudad ahí. Menos la de Sofonía, yo creo que a la gente le dio miedo, pues yo no sé. Una pregunta final. ¿El libro está concebido como un aspecto histórico, narrativo? ¿Es realmente el reflejo de la vida de Sofonías o también tiene algo de involucrado con aspecto novelesco? No, en la forma de contarlo sí, pues yo trato de no ser tan una crónica pues que pueda salir en una revista o en un periódico, no, trato de enriquecerlo hasta donde puedo literariamente para que esos datos reales pues sean agradables de leer, no simplemente fechas sino que sea agradable la lectura, pero es real, yo no me invento pues nada ahí, y si me lo invento digo, para mí esto supera la ficción, yo no seré capaz de inventarme, no, de hecho tengo muy mala imaginación, no he escrito, sí la he escrito pero no la he publicado, ficción, y ficción que es real, pues cuando uno escribe sobre el futuro trata de que sea, a ver, le pongo un ejemplo, El viaje a la luna de Julio Verne.
Él escribió ficción en su momento, cuando lo escribió, porque eso era imposible, pero con el tiempo uno se da cuenta que es real. O también él hizo el viaje ¿cómo se llama?, al centro de la Tierra, mencionó unas cuevas en Colombia, y eso parecía ficción, pero no, todo eso es porque es estudiar la ciencia y saber predecir qué puede pasar en el futuro, cómo puede ser eso. Entonces, si lo publico en ese momento sería ficción, otra historia que tengo, pero yo tengo muy mala imaginación, no sería capaz de escribir ficción, fantasía, no, Guerra de las Galaxias, ese tipo de cosas, no me da para eso. Además, en lo que usted consultó, Sofonías en vida fue en algún momento víctima de esa leyenda urbana que se creó alrededor de él, que condenaba algún tipo de ostracismo o algo así, o él tuvo una vida normal, solo con esa fama. No, pues al final de su carrera, de su profesión, de su trabajo, sí, lo recibió amonestaciones, como dos o tres, y en la final ya lo despiden. Pero alguna laborales. social o algo. Pues es que lo que hablábamos ahora con el señor, dicen que estuvo en la cárcel, dicen, pero yo no pude probarlo, no pude acceder a los documentos de la fiscalía porque realmente no me lo negaron, pero en el juzgado decían, es que como eso hace tantos años, si ocurrió, puede que exista un documento en la fiscalía, pero no permitieron acceder a eso. Pero en el registro laboral no quedó, puede que no lo hayan anotado porque lo necesitaban, realmente lo necesitaban porque no había quien más hiciera eso. Entonces no sabemos, pero si se pensionó trabajando en eso, pues no lo sufrió, no. Lo que sí, por ejemplo, otra de las cosas que él hacía era recogía la aguamasa de las sobras de comida del hospital y se las llevaba a unos cerdos que tenía en la casa. Y la gente decía que era que llevaba carne de muerto para darle a comer a la familia. Pero es que así es. Otra cosa que decían de Sofonías, que cogía los trajes de los occisos, de los que mueren por bala, por muerte violenta, y que se los ponía y le veía los huecos a los trajes que usaba Sofonías. Pues yo no creo que además porque le pagaban muy, ahí están las primas y todo, que le pagaban, no tuviera plata pues para comprar ropa. No, o sea, puede que él sí tenía sus cosas, pero le inventaron muchas también, como pasa en todo, ¿no? Con todo personaje. Yo recuerdo, me parece estarlo viendo con una bata blanca y que comía al lado de los muertos, eso sí es cierto, pero no, pues también me parece verlo porque para nosotros era una curiosidad pasar por el anfiteatro. Entonces, pero pues de que comiera, o sea, se hacía como a un lado, pues, uno nunca lo vio pues ahí con el muerto comiendo, eso no es cierto. Hay dos trabajos que me llamaron la atención que le tocó hacer, pues porque finalmente una autopsia pues se debe volver algo rutinario y monótono, pero el hijo me contó que dos cosas que le impactaron mucho fue alguna vez que le tocó sacar 2 cadáveres descuartizados de una caneca que le han echado cemento. Entonces imagínense romper ese cemento para sacar esos cuerpos. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre para hacer ese tipo de cosas? No les basta con matar a alguien, sino hacer todo eso. Eso me parece más terrible que la misma necrofilia, pues. Y otra fue, no recuerdo cuántos travestis, eran muchos, eran 7, 8, 10, no sé, muertos todos en una balacera ahí, porque en una época un amigo del ingeniero Croder nos contaba que existían las proformas y eso era el Estado matando indigentes, prostitutas, maricas, todo lo que no les servía. En el 81, eso. que aquí la gente olvida, en el 81 era impresionante. En la época de más violencia del país. Se hizo la gran limpieza social, yo muchas veces entré a donde se ponía ahí la 24 y uno pasaba y eso eran 10, 12 cadáveres ahí, eso lo olvidó la sociedad. Y el Estado siempre asesinado porque era el F2 el que hacía eso, mataba a toda esa gente que no le servía a la sociedad, digamos. Entonces,
impactante, pero lo que me llamó la atención es que Sofonía le sabía el nombre a los Través, se los conocía, o sea, le sabía el nombre de los Través. Ah, no, eso me lo contó, fue una persona que trabajó allá. Entonces me dice, bueno, sí, ahí están esas anécdotas. Pues finalmente volarse un poquito de... ¿Cuándo murió Sofonías? En el 90. ¿Y en qué murió? ¿Muerte natural? En el 90, de 70 años, es joven para ahorita, en esa época el 70 ya es muchos. Pues no, ya le dio es que le dieron varias, lo atropelló un carro, después de la próstata, dicen que estuvo en la parte de psiquiatría al final, pero no, pues muerte natural. Sí. Bueno, ya tenemos que, es muy breve el tiempo, yo les agradezco, yo reconozco muchas personas acá que me han acompañado en los libros anteriores, les agradezco de verdad muchísimo haber venido, no pensé que fuera a venir tantas personas, tanta gente. De verdad muy agradecido con Pereira por haberme permitido hacer estas cosas que pude hacer, estas realizaciones personales, estos libros y más la película de Vuelta al Nido de Cóndores que está en YouTube, porque pues la idea es emprender otros rumbos a partir del próximo año. Entonces muchas gracias de verdad a todos por seguirme la corriente con estas historias. Borró el tipo de todo y adicionalmente ella llegó ahorita para la claro, es la pizarra. No baja publicación. Yo lo que le mandé. Sí, mucho gusto. pero no la acabaste de mirar otra vez, ¿no? No, lo que ya cuando le mandé el otro, le acabo de mirar. Porque en la computadora, lo metí con el 200. O sea, ¿de qué horas? Sí, es como a las 11. A las 11 que se ha pasado. Mario Jiménez Costa, en el 72, que venía de ser gobernador, o fue gobernador después que había Dios. Sí, compañeros y hermanos. ¿Cómo le va? Creo que lo veo. Sí, yo creo que sí, no hay sofonías que ese tipo le tocó todo esto de manera rudimentaria, porque otro arcaica, hay un medio acompañamiento de la abuela, ese médico que murió asesinado. Ah, bueno, no, sí, ahí tenemos acá. Mario, yo, primo de amigo mucho a Danilo, es súper y mucho
No, yo la voz, es como la gente cuando trabaja 3 años en periodismo deportivo y la anécdota que tengo con las niñas especiales se corta yo con el acero no como los que se suben de alta tensión a mí me investigaron pero hay 13.200 voltios para golpes de clase y a esto puede en los años 60 que eran las matanzas, traían cadáveres de Cartago, de todas partes de todas esas masacres. Y aquí, pero aquí están acostumbrados a matar. Y él estaba cubriendo todo el Colombia y le tocó al lado del local del señor y me vi para allá y me fueron y 17 hay una casa de la organizada que me pero que salía por la ahí digamos esa entidad y entonces contra su empresa, adoran y ese día estaba al hospital porque a raíz del signo del 79 se hicieron unas obras en el interior. Eso lo hicimos con una pues sí, no se habla que el hecho estuvo a punto de ha vendido muchos hermanos también. Eso es días para hacer. Eso era lleno en el funerario Santa. Ese va ¿Qué barrio es usted? De San Juan. Pero es que hace 50 años y se fue. Y otra, pero muy tolerante. Se los hago. A los demás presenta un libro interesante. Yo digo, vea, la maquinaria es cuál. La maquinaria Hablemos inderrotable. La maquinaria de realmente en Alemania. ¿Qué le inspira el papel de este personaje que no tan completo para es un aparato de gente haber escuchado varios y una vez que se pero es que no son estructuras porque acabo de pasar por la novena a las 2:50. ellas llegan, no es que uno las busca, ellas llegan y finalmente cuando pude hacer como archivos a personas que no conocían a la misma familia dije sí, ya puede salir algo y cuando terminan creo que puede contratices del municipio de Hacienda con la camiseta más negativa que nos pueda pasar. contratices a beneficio de la historia. ¿Qué que porcentaje hay de cierto en todo lo que uno de ustedes me gusta leer todo lo que habíamos de este personaje? En un momento dado de lucha estuvo satanizado y señalizado. Un muchacho Acevedo, que sea un personaje real y que hacía ciertas cosas, surge un mito, una leyenda que puede perdurar. No, Sofonías era el auxiliar de autopsias de la morgue, hacía cosas cuando vendía la gracia de los muertos y la gente se lo compraba, que era gracia de muertos. Y un trato muy especial con los cadáveres que ninguno de nosotros somos capaces. Ya el hecho de necrofilia como tal, pues no se pudo probar. A pesar de los testigos y la gente que de Socina, eso le da sobre la puntuaria que logre escapar de los archivos de la fiscalía. Pero yo trato de contar más de poner esto en el papel, en los zapatos de compararlo con casos como mitología egipcia, en la misma
griega y ¿Por qué? ¿Para qué no lo van a dar? cosas de O sea, ¿por qué? Si no lo van a dar, porque pues con eso tenemos que satanizar. porque si yo veo acá, vamos a ver un metro casi que El libro está en la librería Roma y en la librería de... así debe ser. No, por supuesto. No, eso es lo que estoy esperando. Pero por lo menos a la de los tribunales, que eso también fue un evento. Entonces, eso hay que aplaudirlo, ¿sí o no? Usted que conoció el despacho del tribunal son contundentes. Son contundentes. Casi que está diciendo, usted lo va a aplatar. En el apartamento le faltó poder decir que usted lo robó. Sigue No, Martín, que después yo sé que en el mayo no puso porque le estaba condenando. ¿Alguien más lo va? Sí, sí. No, es un paño de confirmación. No está sin marcar y después es que nos quedamos mal. Bueno, Si necesita hágale y después me da uno. pero Por si lo necesita. ah, ok. Pero nos vamos a esperar Con todo lo que publicaste. Es una burda la historia de la ciudad, que eso es una historia muy de provincia, de los crecios, todo eso, visibilizar. Que el alcalde en Caracol dijo, esa plata era una obra. Gracias. Bueno, hasta luego. Cuando va, a un fiscal dice, Y usted le dijo tres, me tocaría le preguntas, ¿y el amigo qué? Yo no, yo se la pagué. Yo entonces se la pagué. Sí, se la pagué. Le digo, no señores, se lo compró. No, es el papá. Y el otro concejal que va a ser vaya, cuando hay problema de más. Sí, también por contratación. Pero eso es muy fácil. Ya, eso es lo más elemental. Yo he ido a las audiencias, de instituciones. Todas son autocabezones, todas. Porque es la actitud del gobernante de rechazarle al causante. No. Alguien de aquí importa, no me alcanza. Sí, claro. Pero es que yo creo que eso es una fama Pero ¿qué pasa? Si usted va de los que trabajan con muertos, yo creo que es una fama gracias a la voz, ¿cierto? Yo no creo que la historia sea tan local. Yo creo que usted vaya a averiguar en muchas partes de los personajes como sofonías, ¿cierto? Que lo persiguen. Los pueblos deben permanecer esa historia, la Pues es mucho mucho ay, pues ese. Es que, Donde yo lo hubiera visto, no soy capaz de hablar. Yo puedo yo siempre que es que él está sensible y entonces con esto, entonces sí, yo me por eso imagino. vamos a esperar. Yo me imagino de eso. Este es para la nieta Lorena Urbano, la nieta Lorena. Urbano. Bueno, está y que va a volver a una presentación para después, ¿cierto? Otra presentación, ¿no? No, por ahora no. No, pero acá en Pereira, no en la Lo que feria, pasa pero es sí. que nosotros llegamos tarde, justo cuando usted estaba terminando las últimas palabras. Sí. Ah, yo pensé que habían estado en todas las chicas. Llegamos tarde porque Ay, pues hubiera sido genial tenerlos aquí. Me encanta. pero él está diciendo que no se acuerda de algún momento haber comenzado hace 2 años. Ustedes que trabajan en medicina legal, todavía se acuerdan que yo estoy en su clase, se un reporte del periódico que hizo Edwin Arana hace como 2 años. Mire, yo fui a medicina legal, yo legal, no, fotos, usted me mostró una, pero no se veía bien. Y me mostró un recorte del periódico de la tarde. ¿Se acuerdan?
No, si me van a reclamar por plata. Vamos a leer primero. Claro, pero por plata, créanme que esto me cuesta a mí mucho porque no tiene ni patrocinio de nadie. Vamos a ver, y solo usted va a decir cuál va a ser el desenlace. Sí, claro. ¿Y qué seguimos? Lo que pasa es que hay malos comentarios. Pero se acuerda que yo le conté que yo iba a hacer un libro o una película o algo sobre eso. Van a 30 días con su segunda vez. Y también hablé con su hermano que tuviera la persona en el hospital. Gracias, Ustedes vieron la novela de Garzón, de Jaime Garzón. No estaba de acuerdo con eso, no le gustó, lo hicieron. Entonces, asesores, sí, que no lo hagan. No, sino que estamos sorprendidos porque parece ser que están hablando muchas cosas. No sabemos por qué que no son ciertos, entonces por eso es. Y ustedes se van a morir y van a seguir hablando de él porque es un personaje que ya sí, pero que hablen lo que es, lo que fue, porque nosotros es difícil. Somos la familia, somos 3 generaciones que llevamos en el hospital. Muy diferente el caso, por ejemplo, de Luis Carlos González, el poeta de la Ruana, porque la obra de él es escrita, entonces yo no la puedo usar porque la familia tiene derecho sobre esa obra y si no permite, no la puedo hacer hasta 80 años después. Pero como el papá de usted era un personaje, entonces cualquier persona puede escribir y cambiarle incluso los nombres y todo eso para evitar ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de eso. Entonces, pues yo no lo hago por el motivo de ofenderlos a ustedes ni de nada. Yo sabía que, obviamente, eso es un tema complicado. Espero que les guste como esté escrito. Espero de verdad que les guste, porque no lo hice con el... Yo entiendo, lo bueno, que ustedes... Es más, yo me pongo en los zapatos de sus familias y trato de entender de lo que él hacía, hasta donde es verdad. Ahorita hablaban de lo que todo el mundo dice. Pues sí, yo lo que alcanzamos a escuchar fue la entrevista que le... ¿Y esta? La última. ¿Y esta? Es para, como mi hija no pudo venir, me Lorena. Entonces, es Lorena y es Juliana. Ella es Juliana. Pero yo hablé por teléfono con algunos de ustedes. No. Es que estamos aquí temblando. De Juliana con Y. ¿Temblando de qué? De todo. Pero no de emoción. No de emoción, de emoción y de Yo siempre motivos que lo que da la gente, lo que no es por mierda lo que hablan. Sí. No, pero de acuerdo a Y la por eso, que hizo el por personaje, eso yo que ahí. no soy de acá y que no lo conocí, me llamó la atención. Perdón, es bueno que igual lean el libro. Ustedes no saben qué tiene el libro. Por eso, Pero de alguna manera, qué pena pues que me meta, decir, no tengo nada que ver en el tema. Soy un simple ciudadano. Pero de alguna manera el libro debe tener un relato Pues, que puede ser la reivindicación del nombre de muchas familias. Entonces, No, pues después. ¿vale? Sí, se cansó a afirmarme esto, así que... Sí, es que no sé si la Roma está acá. Sí, está. Sí está. Oye, Roma está hasta está aquí. Sí, yo estoy aquí abajo de Diana Vega. La librería sí está aquí. No sé si traería, o sea, seguramente lo traería. Pero ese. lo vamos a pagar. Pero entonces no me hubieran hecho eso, me hubiera dicho al principio. ¿Cómo se lo vamos a pagar? Claro. No, yo le puedo dar una de cortesía de él porque me colaboró, pero es que yo no les puedo dar. Es que a mí esto me cuesta de pronto plata. así como nos buscó para a mí nunca, pues yo nunca hablé con usted ni nada. Y él dice que no se acuerda de haber hablado con usted. Oye, eso, María buena actividad y María lo pone. María lo dice porque me hizo perder ventas por me hubiera dicho la verdad. Bueno, no hay problema. Pero le aseguro que uno Ya necesitan el espacio. de vender libros no vive. No, que termine, no, firme, sí, ya. Ya otro año. Usted, ¿Dice que le dio una de llamar o qué?
para hablar con usted personalmente. No, porque si no me pagan los libros, pues no me quedan ganas de hablar. No, sí, es que le estoy diciendo que no me los voy a pagar, es para analizar la situación con usted. No, bien pueda, pues qué chévere que han venido. Se los vamos a pagar, sino que pensamos que como somos la familia Ay, paganos. Explícame, ¿no? Para paganos.